Vamos a conversar sobre este tema con Alfonso Gómez, quien es exministro de Justicia de Colombia. ¿Cómo estás, Alfonso? Gracias por este espacio para poder ayudarnos a aclarar cuáles son las vías para poder aplicar este anuncio del presidente Daniel Noboa. Bienvenido, te saluda César García. Muy buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación. Mire, frente a la situación que está viviendo el Ecuador, que no exclusivamente, pero en parte tiene que ver con lo que se ha venido denominando esa crisis penitenciaria, pensaría que tendríamos que buscar una solución consensuada. Yo he escuchado la propuesta del presidente Noboa, también desde luego la posición del ministro de Justicia de Colombia, con quien tengo pues una cierta cercanía. Me parece que podemos hacer compatibles las dos situaciones. De un lado, pues es libertad o es potestativo del gobierno ecuatoriano dentro de una política criminal que él evaluará si puede dejar en libertad a personas que están siendo condenadas, porque en este caso se trata de personas condenadas fundamentalmente. Eso se ha hecho en Colombia a veces a propósito de procesos de paz. Muchas veces Colombia ha dejado en libertad por distintas razones de carácter político a personas condenadas. Eso es una parte del problema. La otra parte es la de que evidentemente hay convenios entre Colombia y el Ecuador que han sido citados por la señora canciller del Ecuador. Hay convenios que permiten esa especie de repatriación. A mí mismo, no en el caso del Ecuador, pero en otros, como ministro de Justicia me tocó manejar algunas de esas situaciones porque normalmente las personas, llamémoslo así, los familiares de los condenados aspiran a que sus parientes paguen las penas en el propio país. Hay intereses aparentemente encontrados, pero coincidentes en este caso de los dos países. Entonces yo lo que propondría es continuar con estas conversaciones entre la Cancillería ecuatoriana, también la colombiana, pero particularmente el Ministerio de Justicia en Colombia, que es el encargado de instrumentalizar estas decisiones para que del lado del Ecuador se piense en que algunos o varios de esos condenados hagan la solicitud, lo ha dicho el señor ministro Osuna, y que Colombia está dispuesta a darle un trámite de urgencia dada la situación particular que se está viviendo. Yo no no veo contradicción en las dos posiciones, pero creo que se pueden, va a haber un momento en que hay un punto de encuentro y como toda la región, todos los países latinoamericanos, en este momento somos solidarios con lo que está pasando en el Ecuador y somos solidarios con el gobierno del Ecuador, yo pensaría que, como lo vi en la declaración del señor ministro de Justicia colombiano, hay voluntad de Colombia para que le demos desarrollos a esos convenios que existen desde antes, algunos incluso desde el año 90, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco. Ahora, si bien es cierto, entendemos las palabras del presidente Noboa ante esta crisis, nadie quiere tener delincuentes, ni propios, peor ajenos, pero hay un procedimiento evidentemente que se debe desarrollar en el marco de los convenios internacionales. Hablemos de supuestos, porque lamentablemente esto tiene que ser analizado desde esa perspectiva. En el caso de que el presidente decide unilateralmente expulsar a ciudadanos colombianos o venezolanos o de donde vengan en la frontera común, estos tienen el libre albedrío de movilizarse y en el caso de que ingresaran a territorio colombiano, hemos visto que ya se han dispuesto un reforzamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia en la frontera, sobre todo en Nariño. ¿Qué es lo que podría ocurrir en ley? Sí, yo esperaría que, como dije hace un momento,
la posición del presidente Noboa se matice. Pero si eso llegara a ocurrir, pues habría que pensar que esas personas al pisar territorio colombiano, pues el propio gobierno mirará si tienen procesos penales en Colombia, si no los tienen. Y si no los tienen, pues quedarían en libertad. Pero, porque claro, no tendría Colombia el instrumento jurídico para enviarlos, pasarlos de expulsados a detenidos. Y ahora, Alfonso, ¿qué pasaría en el caso de una tramitación? Tiene que ser, ¿qué dicen los tratados internacionales al respecto? Individualizada, no se puede, por ejemplo, mandar un paquete, una lista de 1.500 y decir, gobierno de Colombia analice si estos pueden ser extraditables o no. ¿Cuál es el método oportuno? No, yo creo que, claro, la idea es que son individuales, pero la individualización puede ser global también. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos son los nombres, estas son las personas, y claro, eso hay que analizarlo, si Colombia tiene inmediatamente la capacidad, si se trata de repatriarlos para que, estamos hablando de personas que todavía les falta algo de su pena, si la van a cumplir en Colombia, porque naturalmente si han cumplido las penas, pues ya es otro asunto. Y en este caso, yo creo que lo que hay es que conversar, dialogar, seguir dialogando. Creo que ya lo han hecho la señora canciller del Ecuador y el señor ministro de Justicia de Colombia, que yo tengo la impresión de que, dados los antecedentes de las buenas relaciones entre nuestros dos países hermanos, pues claro, vamos a encontrar... Ahora, yo se lo preguntaba porque en este momento hay una propuesta en la consulta popular en donde una de las preguntas que plantea el presidente Daniel Noboa es el tema de la extradición, y ustedes tienen bastante experiencia al respecto. Y queríamos saber cómo es el mecanismo, porque muchos piensan, o la ciudadanía supone que al aprobar esa pregunta de la extradición, simplemente se puede enviar a todos los delincuentes de alta peligrosidad a cualquier parte. Se necesita explícitamente, por ejemplo, en el caso de quienes han formado parte de los carteles colombianos, por ejemplo, una solicitud de los Estados Unidos por haber pasado droga hacia ese país para que eso logre consumarse, o con la simple deseo o aspiración de extradición se consuma. La extradición es un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada. Inclusive Colombia, a pesar, me tocó manejar eso en parte como procurador, en parte como fiscal y un poco como ministro de Justicia, a pesar de que el tratado de extradición con los Estados Unidos del año 79 fue declarado inexequible y constitucional por nuestra Corte Suprema en esa época, el gobierno ha seguido aplicando la extradición con base en normas del Código de Procedimiento Penal y de alguna manera también la Convención de Viena. Esa es otra posibilidad, porque el delito del narcotráfico es un delito transnacional, en donde el delito puede comenzar a ejecutarse o a consumarse, por ejemplo, en el Ecuador, terminarse en otro país. Por eso es que la extradición funciona aún para delitos que no hayan sido cometidos en el Estado requirente. Muy interesante. Gracias, Alfonso Gómez, exministro de Justicia colombiano, por darnos una detallada explicación y que se aclaren las cosas, más bien que se logren consensos para poder que ambos países salgan favorecidos. Después de todo, son naciones hermanas y la seguridad del uno es la del otro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, César.